de la lluvia viene un suave viento, después la tormenta y ríos en crecimiento. Después sale el sol en el firmamento, sigue su camino y no dice lo siento. Después sale el sol en el firmamento, sigue su camino y no dice lo siento. Así vive la humanidad, entre penas y sufrimientos, sin entender por qué su vida es un desierto. Pronto se acabará su vida en un momento, como hierba se secará y mal vendrá al pensamiento. Así vive la humanidad, entre penas y sufrimientos, sin entender por qué su vida es un desierto. Pronto se acabará su vida en un momento, como hierba se secará y mal vendrá al pensamiento. El hombre sin Cristo vive en un tormento, no tiene paz en su alma, siempre está sediento. Busca cómo calmar su corazón hambriento, vagando en la oscuridad, va con rumbo al infierno. Busca cómo calmar su corazón hambriento, vagando en la oscuridad, va con rumbo al infierno. Mas no debe de ser así, dice el Señor del cielo. Yo di mi vida por ti, para quitar tu lamento. Si quieres ven hoy a mí, y tendrás paz y alegría. Vida eterna yo te daré, a cambio de la mía. Mas no debe ser así, dice el Señor del cielo. Yo di mi vida por ti, para quitar tu lamento. Si quieres ven hoy a mí, y tendrás paz y alegría. Vida eterna yo te daré, a cambio de la mía. Vida eterna yo te daré, a cambio de la mía. Vida eterna yo te daré, a cambio de la mía. Apreciados hermanos y amigos de mi alma, permítame saludarles en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y darles la bienvenida a nuestro estudio bíblico, ya que la palabra de Dios hay que escudriñarla. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y algo más, porque desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y no olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Así que es muy interesante dedicarnos al estudio maravilloso de la palabra del Señor. Continuamos con este programa de enseñanza acerca de la carta a los Efesios y vamos a tener nuestra cuarta edición en esta ocasión y vamos a mirar lo que tenemos para esta ocasión con la ayuda de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a mirar este interesante tema. Y aquí tenemos este texto maravilloso de la palabra del Señor, Efesios capítulo 1 y el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo que aparece en las cartas apostólicas, en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos aquí en esta nota, aquí lo podemos estar mirando en la pantalla, esta palabra y del Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador. Este fue el mensaje que trajeron los ángeles. Os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Jesús significa Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo, al mundo, de sus pecados. De manera que aquí tenemos esa noticia maravillosa, esa noticia inigualable que no cubrieron los medios. Si hubiera nacido en la época como la nuestra, hubiera sucedido igual, porque esta noticia no es de este mundo, es una noticia traída del cielo, y por lo tanto fueron los ángeles. Os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador. Una situación que estaba viviendo el mundo, crítica por causa del pecado. El imperio de la muerte había sembrado terror, angustia, dolor, espanto, lágrimas por toda parte, y el hombre siendo víctima de Satanás, haciendo que la ley del pecado se cumpliera en todos los seres humanos. Pero ahora los que están en prisiones, los que están encarcelados, los que están cautivos, han escuchado esta gran noticia que es de gran gozo, y se ha venido publicando durante todos los tiempos. Durante estos 2000 años se ha venido gritando en las plazas, en las calles, en las esquinas, en los parques, en la radio, y ahora por estos medios, gritándole al mundo que tenemos un Salvador, que el único que puede traernos paz, luz y esperanza es el Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no hay otra manera de liberarnos de la esclavitud del pecado sino a través de Jesucristo. Él es la única verdad. Él es el camino. De manera que no busquemos por otros medios, que no se va a alcanzar esa paz con Cristo, tampoco se va a alcanzar al cielo. Entonces tenemos este Salvador prometido en las Escrituras, cumpliéndose así la promesa al mundo y llenando de esperanza a los perdidos, para que sobre ellos resplandezca la luz maravillosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es su nombre histórico. Es una maravilla tener que ver cómo Dios ha venido obrando poderosamente en cada corazón, en cada vida, a través de los tiempos. La palabra Cristo quiere decir ungido. En hebreo es el Mesías y es su nombre profético. Mesías, el ungido de Dios, el ungido de Jehová, el hombre enviado para poder que la palabra de Dios se cumpla. Esto es ya como el mediador entre Dios y los hombres, como el sumo sacerdote que fue ungido para ser mediador entre Dios y los hombres, y también ungido como el Rey de reyes y Señor de señores. La palabra Señor significa jefe, dueño, amo, máxima autoridad. En griego, Kyrios, y en hebreo, Adonai. Esto equivalía a decir que Él es mi dueño, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Es el nombre o título principal de Jesucristo, el cual recibió del Padre cuando fue exaltado a su diestra en la majestad, en las alturas. Dios ordenó a
todos los seres del universo a doblar sus rodillas ante Jesucristo y confesarlo como el Señor, según está escrito en Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 11. Es muy interesante porque para poder iniciar este camino de la vida cristiana, para poder tener un desarrollo único y especial, tenemos que empezar reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. El apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto es grandioso. Si no se reconoce a Jesús como Señor, porque no podemos nosotros delegarlo a un segundo plano, porque hay algunas teologías que le dan un segundo lugar a Cristo, y no es así. Él debe ocupar siempre el primer lugar porque Él es el Señor, Él es cabeza, y no ha dejado de serlo. Él es el Señor, Cristo el Señor. La vida cristiana comienza precisamente en ese reconocimiento. Pablo nos da una descripción hablando de la función de Cristo como hombre en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, cuando nos dice que Dios es cabeza, que Dios es cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y que el varón es cabeza de la mujer. Hay allí una explicación de una jerarquía que existe en Dios. Entonces tenemos Cristo que es precisamente cabeza de la iglesia y cabeza del varón. Es decir, es la autoridad sobre el hombre y es la autoridad sobre la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Y cuando hablamos de la cabeza, esto nos enseña que todo el cuerpo está bajo la autoridad. El cuerpo tiene que estar sometido. Entonces, aquí aprendemos dos cosas. Uno, el nombre. El nombre de Jesús aquí juega un papel importantísimo porque Él es la cabeza. Y si la iglesia es su cuerpo, ¿cómo llamaría su iglesia? Porque hay muchas pretensiones acerca de congregaciones o iglesias o grupos donde declaran que ellos son y que son los únicos y que no hay otros. Pues pueden existir muchos grupos que se llaman iglesia, pero el Señor fue muy claro en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, declara la supremacía de Jesucristo como la roca eterna. La declaración de Cristo es: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no las iglesias. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces no hay iglesias. Dios no tiene su cuerpo dividido. Este cuerpo está perfectamente unido. Y aquí el principal es Cristo como cabeza. Eso quiere decir que tenemos que estar sometidos a su voluntad. Aquí podemos recordar aquellas palabras que el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Yo tengo que negarme a sí mismo y someterme a la voluntad de Dios para que el propósito de Dios en mí se cumpla. Esto de que cada quien anda por su propio camino y piensa lo que quiere y hace lo que quiere, no, no es así.
Por eso él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El hacer la voluntad del Señor es lo primordial, porque Él es el único que tiene la razón. Él es el único que tiene la verdad. Él es el único todopoderoso y solamente en Él podemos confiar. De manera que nosotros no podemos trazar la vida cristiana como a nosotros se nos antoje. Hay unos parámetros establecidos por la palabra de Dios que no se pueden violar porque los principios de Dios no son negociables. Nosotros no podemos interpretar a nuestra manera esos pasajes bíblicos que tienen que ver con la santidad, con la comunión, con el diario vivir, con la predicación del evangelio, con la doctrina del nombre. Eso no se puede cambiar, eso no se puede alterar, porque caeríamos en el delito de adulterar la palabra de Dios y Dios estaría en contra. Es por eso que la iglesia, con ese nombre que tiene, así como llama la cabeza, ¿cómo llama la cabeza? Jesús. Así llama la cabeza, Jesús. ¿Cómo se llamaría entonces el cuerpo? ¿Será que el cuerpo tiene un nombre y la cabeza otro? ¿Cierto que no? En ninguna manera. No se puede en ninguna manera. Así como es la cabeza, así se llama el cuerpo. Entonces el cuerpo también se llama Jesús. Es decir, la iglesia se llama Jesús. Entonces, la Biblia dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Qué le parece? A los llamados de mi nombre. Nosotros, que creemos en el nombre, bautizados en su nombre y que hacemos todas las cosas en su nombre. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La misma oración está condicionada al nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tan definido es que Jesucristo dice, nadie viene, no dice nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera que aquí donde estamos, no tenemos ninguna otra alternativa. Tenemos que ir a Jesús si queremos ser salvos, si queremos pertenecer a la verdadera iglesia, si queremos ver las calles de oro y andar con Jesús, debemos confesar a Jesucristo como a nuestro Señor, como a nuestro Rey, y la iglesia como el único cuerpo que Él tiene para santificar, para preparar, para llevársela al reino de los cielos. Y allí que es muy importante reconocerlo, porque en su máxima autoridad, Dios manifestado en carne, Dios en Cristo, manifestando su señorío. Entonces nosotros hemos entrado en el reino de Dios a través de Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, nos convertimos en seres que cumplimos el propósito de Dios. Cristo en nosotros es precisamente la esperanza de gloria. Este nombre que recibió por cuanto Él hizo una labor, por cuanto Él hizo un trabajo, por cuanto se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra. Todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los hombres, para ser salvos, deben confesar a Jesús como Señor. Volvemos al tema en Romanos capítulo 10, versos 9 y 13. Porque este nombre que aparece en el Nuevo Testamento 610 veces, referido a Jesucristo, en las epístolas a los Efesios se le llama Jesucristo el Señor, que aparece 24 veces. Si Dios lo permite, en las próximas lecciones el apóstol nos va a enseñar
cómo se describe nuestra perfecta unión con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. El Padre nos bendijo en Cristo. Nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1:3. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que las bendiciones que nosotros decimos se convierten ya como algo por demás, pero realmente no cabe. Si vamos nosotros a bendecir espiritualmente a nuestros hermanos, Dios le bendiga, hermano, es que ya no cabe más porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya no cabe más. Que Él nos bendiga, digamos, en la parte material, pues sería otra cosa, aunque en Cristo están todas las bendiciones, tanto espirituales, físicas, materiales, todas están en Cristo. Realmente no tenemos nada para dar. Abraham tenía una bendición para su hijo Isaac. Isaac tenía una bendición para Jacob. Jacob tenía una bendición para sus hijos. Y luego viene la bendición de parte de Dios al obedecer la palabra, al obedecer la ley. Pero cuando nosotros creemos en Cristo está todo, dice la palabra de Dios, en Cristo estáis cumplidos, en Cristo estáis llenos, estáis perfectos, de manera que no hay nada más que desear. Bueno, pero las costumbres son costumbres y no es que sea mala la idea tampoco de uno encontrarse con el hermano, Dios te bendiga, o lo hacemos a lo estilo hebreo, Adonai, Shalom Adonai, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, la paz de Cristo sea contigo. Entonces, en Cristo encontramos esa bendición. Cristo en nosotros, la gloria y el poder de Cristo en nosotros. Oiga, esto es verdaderamente admirable, que Dios haya decidido morar, vivir con el hombre. Pregunta que se hizo Salomón cuando estaba dedicando precisamente el templo, él viendo la manifestación de la gloria de Dios, él tuvo que decir, pero es verdad que Dios habitará con el hombre. Él viendo la majestuosidad del templo que había hecho, el altar y todo lo que había hecho para él se admiró. Y él dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este lugar que yo he edificado para ti. Pero es verdad que Dios habitará con el hombre. Pues bueno, se cumple precisamente la promesa cuando Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya en Hechos capítulo 2, ese pasaje tan conocido, ese pasaje que utilizamos tanto en nuestros cultos, cuando dice que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos, estaban unánimes, juntos, y de repente pues vino ese viento recio que llenó toda la casa y aparecieron lenguas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por primera vez Dios venía a morar no con el hombre, sino en el hombre. Escogió al hombre por su habitación. Entonces, Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él visita Atenas y ve los santuarios de los paganos, y entre ellas una inscripción que decía el Dios no conocido, él dice, al Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo os anuncio. Siendo Dios y creador de cielos y tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, él no habita en templos hechos por manos humanas, sino que el propósito de él era precisamente venir y hacer morada con el hombre. Ahora, ya él está en nosotros, Cristo en nosotros. La gloria y el poder de Cristo ahora está en nosotros. Por eso la exigencia
de una vida santa, porque Él está con nosotros en la casa, en el trabajo, en el templo, en la calle, donde quiera que estemos. Él está. De allí, ¿qué es lo que miramos? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Porque Él habita. Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios en espíritu. Por lo tanto, esto cobra una fuerza maravillosa. Esto hay que cogerlo, hay que exprimirlo, hay que llevarlo, hay que experimentarlo, porque esa gloria y ese poder está en cada creyente, sea pobre o sea rico, o sea negro, o sea blanco, no importa su nacionalidad, su extracto social, lo económico, en fin, Él nos ha elegido, nos ha escogido para que seamos sus hijos. Por lo tanto, debemos andar como Él nos ordena en su palabra. Y ya redondeando esta parte, dice, nosotros con Cristo, nuestra salvación con Cristo, nosotros con Cristo, nuestra salvación con Cristo, nuestra salvación en Cristo, el Señor nuestro. Todo esto y mucho más vamos descubriendo en esta hermosa epístola, en esta hermosa carta, que se convierte en una bendición porque va descubriendo cosas maravillosas para nosotros. Así que no se pierda ninguno de estas exposiciones de la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo sea cada día ayudándonos, bendiciéndonos, y que nosotros nos esforcemos cada día para ser mejores, porque de nada sirve el conocimiento si no se aplica. Por eso, repito el versículo, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que el Señor nos ayude. Yo creo que vale la pena hacer una oración. Soberano Señor y Padre nuestro, a ti te damos gracias, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, porque solamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a vivir esta palabra, ayúdanos a vivir en Cristo, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima. En este mundo tan adverso, todo tiene su lenguaje. El cisne de blanco plumaje nos habla de nubes del cielo.